Hoy vamos a aprender a orar, más bien dicho, vamos a aprender lo que significa realmente orar en el nombre de Jesús. ¿Sale? Todos oramos diciendo en el nombre de Jesús, pero hoy el Señor nos va a subir de nivel. ¿Sale? Vamos a la Biblia, por favor. Acompáñenme. Disponga su corazón, abra su mente, pida revelación ahí donde está. Señor, revélame más del conocimiento de tu persona, amado Jesús. Amén. ¿Sale? Juan 16, 22 dice así al 24. Jesús está en la última cena y les dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, escuche esto, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está nuestro Señor en la última cena con ellos, antes de salir al Getsemaní, y les está diciendo que Él va a morir y va a resucitar. Y cuando resucite, dice, no me preguntaréis nada, porque mi Padre se los dará. Todo lo que le pidan al Padre se los dará. Y ahí lo que está diciendo Jesús es: toda la revelación que usted necesita, todas las dudas que usted tiene, las preguntas que me decía a mí, ya no me las va a hacer a mí. Mi Padre se las va a dar a usted si usted lo pide. ¿Ok? La revelación. Y les termina diciendo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide en mi nombre y recibirán. Y esta era una nueva manera de orar. Al inicio del ministerio le dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Hoy estamos aquí está al final de su ministerio en la tierra. Y ahora les dice: ahora pidan en mi nombre. Le está agregando: pidan en mi nombre. Y eso tiene otro nivel de oración, otro nivel espiritual, otro nivel de poder. ¿Sale? Entonces, ellos necesitaban, déjenme decirlo en términos muy generales, dos cosas. Necesitaban entendimiento. Jesús les dice: pídanlo en mi nombre. ¿Ok? Ya no me lo preguntan a mí, yo ya no voy a estar. Pídanlo en mi nombre. Pero también necesitaban recursos para ir a hacer la obra. ¿Sale? Y Jesús les dice: pidan en mi nombre y el Padre se los va a dar. ¿Vale? Entonces, algo que tenemos que entender nosotros es que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, en términos generales, es para dos cosas. Para pedirle entendimiento, sabiduría para poder actuar conforme a la sabiduría que proviene de Él, y también recursos para nuestra vida. Eso no tiene problema. Solo asegúrate que tu vida entera, con todas sus áreas, le sirve al Señor. Aquí es algo que hay que poner sobre la mesa siempre. Nuestra vida está diseñada para caminar sirviéndole a Dios. Todas las áreas: deportiva, cultural, física, emocional, matrimonial, conyugal, padres, como hijos, como empresarios, como colaboradores, trabajadores, misioneros, el ministerio, toda la vida. Todas las áreas de nuestra vida deben estar diseñadas para servirle a Él. Solo tenemos una vida. Y nuestra vida es cristocéntrica. Cristo toca todas las áreas de nuestra vida. No es que Cristo es el primero, y como yo le doy lo primero a Él, ya tengo permiso para todas las demás 10 áreas, ya no lo involucro a Él. No es así. Entonces, por eso decía yo, claro, pedir en el nombre de Jesús, puedes pedir todo. Pedir conocimientos, entendimiento y también cosas que necesitas para tu vida. Solo asegúrate que toda tu vida le sirva al Señor. ¿Puedes decir un buen amén a eso? Amén. Entonces hoy vamos a subir de nivel el entendimiento de lo que significa orar en el nombre de Jesús. En la madrugada me dio Dios el título del mensaje de la semana que viene y también va a ser de la oración, ¿ok? Para cerrar una trilogía acerca de la oración en esta nueva temporada de la iglesia, ¿vale? Recién cumplimos nuestros 5 años y el Señor nos está hablando de oración. Quiere decir que el ministerio de esta iglesia está fundada en la oración, ¿verdad? Como en todos los ministerios.
¿vale? Entonces, el mensaje de hoy lleva por título Orando con Jesús, el verdadero poder de orar en su nombre, ¿vale? Vamos voy a tratar de desglosar y llevarlo a usted para entender un poco más, que usted entienda un poco más acerca del poder que hay al orar en el nombre de Jesús, lo que eso significa. Pero necesito empezar haciendo un preámbulo acerca de lo que significa la obediencia y lo que significa la guerra espiritual para que podamos entender lo que significa el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús, ¿sale? Acompáñame, por favor. Obediencia, ponga mucha atención, disponga su corazón, ¿verdad? La obediencia en el Antiguo Testamento significaba una sola cosa: obedecer para recibir bendiciones. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo, diga conmigo en todo, así pedía la ley, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Yo no sé cómo hay gente que quiere seguir bajo la ley cuando le dice que tiene que obedecer en todo, y eso es imposible. Pero eso es la obediencia en el Antiguo Testamento. Obedecer para merecer, obedecer para recibir bendiciones. ¿Me sigue? Ok. ¿Cómo es la obediencia en el Nuevo Testamento después de la cruz, bajo la gracia? Romanos 5:19. Vamos, le voy a dar 3 versículos para que le quede muy clarito. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, y no es tu suegra, es Adán, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. La obediencia de Jesús, de ir a la cruz, nos hizo a nosotros, déjeme decirlo así, obedientes y por lo tanto justos. Nuestra fe en su obediencia nos hace justos. Romanos 1:5 dice el apóstol Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, ¿a quién? A la fe. Primera de Pedro 1:22 dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu. Entonces, en conclusión, la obediencia del Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento o después de la cruz es una obediencia de fe. Es una obediencia de fe, es obedecer a la verdad, es obedecer a hacer lo correcto. Y si nosotros obedecemos a la verdad y obedecemos a lo correcto, a creer lo correcto, no a hacer lo correcto, a creer lo correcto, les hemos dicho que al que cree bien, ¿cómo le va? Le va bien. Entonces la obediencia es una obediencia de fe, es una obediencia a la verdad, ¿ok? Es una obediencia a la fe de Cristo. Ahora, hablando de guerra espiritual, el diablo, su estrategia más importante es que tú te mires a ti mismo, que tú te concentres en tu propia obediencia, porque el diablo sabe que vas a fallar. El diablo sabe que la vas a regar, que te vas a equivocar y que aunque estás bajo la gracia, que son la minoría, ¿verdad? Pero aunque nosotros que estamos bajo la gracia, hay tanta información en nuestro ADN espiritual y mental y emocional acerca de las obras que cuando cometemos un error se siente. Entonces el diablo lo que quiere es que te concentres en ti. Esa es la estrategia del diablo. Y la estrategia de Dios es que te concentres en la obediencia de su Hijo. Que dejes de mirarte a ti, que no te apuntes a ti, sino que apuntes a su Hijo, y la obediencia, tu fe en la obediencia de su Hijo es lo que te hace justo, y entonces el Señor te bendice. ¿Sale? Hablando de guerra espiritual, el arma más poderosa de la guerra espiritual es la obediencia de fe. La obediencia de fe en la verdad. ¿Ok? Mira cómo dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas mentales, pensamientos equivocados, testarudez, ¿ok? 5 dice, derribando argumentos, nuestra arma espiritual o poderosa en Dios es derribando argumentos, o lo que hace es derribar argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y esa arma espiritual lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo es una obediencia de fe que nos hace justos, es una obediencia a la fe, una obediencia a la verdad, una obediencia a creer lo correcto. Esa es la más fuerte herramienta o arma espiritual que tú puedes tener, porque el diablo, su estrategia se basa en acusarte, en hacerte meter bajo la ley, y como te equivocaste, entonces tengo derecho a acusarte y tengo derecho a molestarte, tengo derecho a estropearte y tengo derecho a castigarte. Pero si tú dejas de mirarte a ti y te ves y lo ves a él, eso que tú estás apuntando a la obediencia de Jesús, esa es el arma más poderosa contra las acechanzas del diablo, ¿sale? Entonces, hablando de obediencia y de guerra espiritual, podemos notar que el éxito de nuestro caminar está en no apuntarnos a nosotros, en no mirarnos a nosotros, sino mirar a Jesús en nosotros, ¿sale? Ok. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la oración? Aquí te va la revelación de esta primera parte para que entendamos por qué me tuve que ir a la obediencia y a la guerra espiritual para hablar de oración. Se trata de entender que tú vas a fallar. A la hora de orar también vas a fallar, pero Jesús no va a fallar. Jesús no falla. Entonces, aquí te va la revelación. Debes orar en el nombre de Jesús y no en el tuyo. ¿Ok? Debes orar en el nombre de Jesús y no en el tuyo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, que esto es como poner a Jesús en tu lugar a orar. Que Jesús sea el que ore y no tú. ¿Sale? De aquí que nuestra maravillosa imagen, ¿verdad? De orando con Jesús tiene todo un sentido. Todo un sentido. Se trata de que no vas tú a orar, sino que pongas a Jesús a orar en ti. ¿Puedo ir un buen amén hasta aquí? Se trata de verlo a Él, no de vernos a nosotros. Mire, tenemos que orar completos en Él. De alguna forma, cuando vamos a orar tú y yo, siempre hay contaminantes en esa oración. Nuestra oración no es santa, nuestra oración puede ser como con un corazón no correcto, pudiéramos estar queriendo valer por obras, inclusive por el tiempo de oración, pudiéramos tener la contaminación ahí de como Señor, si tú me das, yo te doy, ¿no? Como que se mete en nuestro ADN el que, pues bueno, estoy orando y si oro es para que me des, ¿verdad? ¿No? Entonces se pone eso. Tal vez nuestra oración no tiene el fervor que debería tener, ni siquiera los 10 minutos diarios, a lo mejor llevo 3 días que no oro, y todo eso, inclusive los pensamientos no están concentrados a veces cuando te pones a orar, no están concentrados en Él. O sea, al final vamos a fallar, pero algo que tenemos que entender es que eso pudiera afectarnos, o nos afecta más bien, porque de una u otra manera no estamos bajo la ley, pero seguimos a lo mejor brincoteando en la mente hacia la ley. Eso nos afecta porque queremos estar completos en nosotros. Y no hay manera de eso. Nosotros estamos completos en Él. En nosotros, imposible. Colosenses 2, 9, 10 dice, solamente para recordarlo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Cuando tú oras, va a haber distractores ahí. Tu propia carne la estás poniendo a orar. Y eso es como un contaminante. Pero tenemos que dejar de preocuparnos de eso, porque si nos preocupa eso, o nos afecta eso, es porque queremos estar completos en nosotros. Y nosotros no estamos completos
en nosotros, estamos completos en Él. ¿Sale? Y entonces, de una u otra forma, esos contaminantes, tendemos, como dice la palabra, el puerco vuelve a su vómito, ¿no? La perra vuelve a su vómito y el puerco al lodazal, algo así dice. Volvemos de vez en vez, tal vez no tan consciente o más de lo que quisiéramos, al tema de las obras, ¿no? Pero fíjese que el Nuevo Testamento subió de nivel el tema de las obras. Ya leímos que la palabra dice en Santiago 10 que el que no cumple una cosa de la ley no la cumple toda. Pero todavía Santiago fue más allá. En el capítulo 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. O sea, si tú sabes que hay cosas buenas que hacer y no las estás haciendo, ya es un pecado. Y Romanos 14:23 dice el apóstol Pablo, y todo lo que no proviene de fe, también es pecado. Entonces, no hay manera de que tú vayas a orar sin que de una u otra forma se meta la contaminación de tu carne y de tu pecado, que aunque ya sabes que está perdonado, pero ahí en la oración puede afectarte. Y eso, insisto, porque pudiéramos querer de vez en vez estar como completos en nosotros y no se puede. Estamos completos solamente en Cristo. ¿Sale? Filipenses 3:9-10, recordando, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia, que es por la ley? O sea, por obras no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice el verso 10. ¿Tú realmente vas a poder conocer a Cristo en la medida que no esperes estar completo en ti, pero te sepas completo en Él? Te sepas completo en Cristo Jesús. Completo y hallado completo en Él. Pero porque no es por tus obras de justicia, sino por tu fe en la obra de justicia de Él, tú estás completo. ¿Sale? Entonces, cuando tú vas a orar, lo que debes hacer es no ir a orar tú solo, sino entender que Jesús va contigo a orar. Por eso el mensaje le pusimos orando con Jesús. Ya no es orarle a Jesús. Orar en el nombre de Jesús es más parecido a orar con Jesús. Es con Él, porque estoy completo en Él. Yo soy uno con Él. Ahorita lo vamos a ver. Esta tercera sección, Jesús ora contigo. Vamos a ver, vamos a ir acercándonos a lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es más cercano a orar junto con Jesús, que Jesús ora contigo. Jesús ora contigo. Si tú eres hallado en Él y eres completo en Él, tú no puedes vivir sin Él. Si estás vivo es con Él y completo en Él. Pero Él mismo en Juan 17, 22, 23 nos lo dice y lo hemos visto hace muchos años, pero toma cada vez más sentido cuando dice Él en la última cena también. Está haciendo una oración final, mas no ruego solamente por estos, le está orando al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Mire qué maravilla. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, yo los completo a ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Orar en el nombre de Jesús es entender que tú y Jesús están orando juntos. Porque tú vives con Jesús. No hay tal de que te separas de Jesús y empiezas a orarle a Jesús. A ver si él que está en el trono de gloria le dice al Padre. No es eso.
No es una triangulación, es que Jesús, por su obediencia, se hizo uno contigo. Y tú, por tu fe, eres hallado en Él, eres completo en Él. Y por eso decimos que el Padre solo tiene un Hijo, Jesucristo. Y nosotros somos sus hijos, en plural, si es que estamos injertados en Él, si es que somos hallados en Él, si estamos completos en Él. Entonces, esto es lo que hoy estamos entendiendo más. Orar en el nombre de Jesús es entender y por lo tanto creer que tú cuando te arrodillas a orar, estás orando con Jesús. Él está orando juntos. La imagen podría ser todavía más fuerte al poner a Jesús solo y saber que adentro de Jesús estás tú. Pero era difícil de ponerte esa imaginación en tu cabeza. Pero esta es muy clara. Tú oras junto con Jesús. ¿Qué te parece? ¿Puede dar un buen amén a eso? Como les digo, cada vez que el Señor nos revela sus ángulos de su gracia, se hace maravilloso porque es mucho más poderoso. Por eso dijimos, el verdadero poder de orar en el nombre de Jesús es que tú oras con Jesús. Que Jesús y tú oran juntos. Eso es una maravilla, ¿no cree? Dele un aleluya al Señor. Así que toda la gloria es para el Señor, ¿vale? A ver, Jesús es nuestro sumo sacerdote, eso dice la palabra. Y vamos a utilizar un poco de tipología, de alegoría de cómo era el trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento para entender lo que Jesús hace ahora mismo con nosotros en la oración. Hebreos 4:14, solo para especialmente los que van llegando, los más nuevos, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, Jesús orando contigo, Él es como tu sumo, Él es tu sumo sacerdote, pero tiene una función, está diseñado a favor tuyo, ¿ok? Él está ahí orando, pero no para ver si te equivocas no. Vamos a notar lo maravilloso que es entender el papel de sumo sacerdote de Jesús orando junto a ti. Mire, en aquel tiempo, el sumo sacerdote era el que recibía las ofrendas de sacrificio, los holocaustos. Y había 3 tipos de ofrenda. Ofrenda de bueyes para los más ricos, ofrenda de carneros y de corderos para los de mediana capacidad, ofrenda de palominos y palomas o tórtolas y palominos para los más pobres, y todavía una última categoría para los de a tiro pobrecísimos que ni aves tenían, pues harina, ¿ok? Vamos a tomar de Levítico capítulo 1, versos 14 al 17, cómo era el sacrificio cuando la gente pobre llevaba una paloma, ¿ok? Una tórtola o un palomino. Eran 2 de hecho, ¿vale? Dice así, si la ofrenda, Levítico 1:14, dice: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arde en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará, escuche esto, ponga atención acá, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida. ¿De qué tipo? De olor grato para Jehová. Mire, qué interesante es, ¿no cree? Y eso pasaba también con los bueyes y los carneros. Había partes que había que quitarle. Qué interesante que Dios pida un animal como una paloma
para ofrecérsela a él, pero no la quiere toda. Él la creó, pero no la quiere toda. El sacerdote tenía que quitarle el buche y las plumas. ¿Ok? El buche y las plumas representan la contaminación de tu oración. Representan lo que no puede subir, lo que está mal contigo. Por eso, o lo que estaba mal con el pueblo, por eso lo tomaba y lo ponía en el lugar de las cenizas donde ya había sido sacrificado anteriormente un holocausto agradable a Dios. Habían quedado cenizas. Ahí mismo ponía lo que no era agradable para Dios. ¿Me sigue? Para recordar que la parte no agradable tuya ya son cenizas para el Señor. Ya hubo un sacrificio anterior que las ocultó. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando tú te pones a orar con Jesús, toda la contaminación de la que hablamos, que no te concentras, que no vas los 10 minutos diarios, que estás pidiendo cosas que son equivocadas, que no tienes el fervor, que lo haces por obligación o por convenenciero, ¿no? Que eres, si tú me das yo te doy, y cosas de ese tipo, o inclusive vas de mala gana, toda esa contaminación equivale al buche y a las plumas. Y tu sumo sacerdote que está junto a ti, él está quitándole a tu oración todo lo que no le sirve. O sea, le quita el buche no porque estés gordo o gorda, sino porque eso no le agrada a Dios, pero el sumo sacerdote tiene la obligación de quitarle lo que no le agrada a Dios, dejarlo fuera de la vista de Dios, donde ya hay cenizas, y solo levantar lo demás. Ahora, cuando dice ahí que henderá a la paloma por sus alas, es que la va a estirar, pero no la va a romper. ¿Figura de qué es? Figura de Cristo. A Cristo no le quebraron ningún hueso. El sacerdote no quebraba los huesos de la paloma, solo abría las alas y la ponía al fuego completamente estirada. Y eso era olor fragante a Jehová, porque era la figura de Cristo siendo puesta delante del Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Amén. Algo nos tiene que quedar claro, mis amados. Escucha esto. Está cambiando tu manera de orar con Jesús. ¿Sale? En el nombre de Jesús. Es con Él. Y Él tiene una misión ahí contigo. En el Antiguo Testamento, usted lee el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 16. Ahí le dice Dios a Moisés que le diga a Aarón, que era el sumo sacerdote, todo lo que tenía que hacer. Pero 2 veces en el capítulo le pide que cuide todo el protocolo a Aarón. Que Moisés le diga a Aarón que cuide todo el protocolo para que no muera. Entonces, el sacrificio del pueblo por los pecados, una vez al año, ¿se acuerda? Implicaba que el pueblo trajera un holocausto del tamaño de su pecado. Y el sacerdote era el responsable de ver que estuviera perfecto y que fuera del tamaño del pecado. ¿Sale? Tomaba la sangre, lo que usted me diga, y debería cumplir un montón de protocolo antes de meterse al lugar santísimo. Pero si a Dios no le agradaba el holocausto del sacerdote, si no había cumplido el protocolo correcto, no moría el pueblo. ¿Quién moría? El sacerdote. Por eso tenemos que entender algo maravilloso aquí. A la hora de ofrecer ofrenda de sacrificio, y tu oración es una ofrenda de sacrificio al Señor, no está viéndote a ti, está viendo al sumo sacerdote. El responsable de esa oración es el sumo sacerdote, que suba completa, que suba en olor fragante, que no lleve contaminación, que no lleve carne, que no lleve malos pensamientos o malas intenciones o mal corazón. Es responsabilidad del sumo sacerdote, que es Jesús, no tú ni yo.
¿Puede ir un buen amén a eso? Entonces, eso es maravilloso. Jesús, eso significa orar en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta cómo no es una frase con la cual terminar cada petición como si fuera una frase mágica? Estamos entendiendo otro nivel de fe, de que al momento de postrarte, Jesús está contigo, Él es tu sacerdote, tu sumo sacerdote, todo lo contaminado, lo mugroso y lo equivocado de ti, aun si es una petición equivocada, Él la va a filtrar, Él va a quitar las plumas, Él va a hacer todo, y el sacrificio va a ser de olor agradable a Jehová, al Padre, porque el sumo sacerdote Cristo, que no falla, nunca falló ni fallará, lo hace por ti. ¿Me estás siguiendo? Esa es la importancia de entender que eres uno con Jesús a la hora de orar. ¿Puedo escuchar un buen amén a eso? ¿Puedo leerles ahí un buen amén? Querida iglesia, pronto deberá llegar la tecnología donde a la hora de que usted esté allá yo pueda ver sus reacciones, pero las tengo en mi corazón y casi las puedo ver. Amén. Vamos a terminar con esto. Jesús les dice, en Juan 16:24, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús no dijo, escuche esto, Jesús no dijo, usted al terminar de orar o de pedir tiene que decir en el nombre de Jesús. Esa frase no es bíblica. Sale del entendimiento que Jesús dice, vosotros deberéis pedir en mi nombre. Por eso yo pido en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un concepto más que una frase. No sé si me estoy explicando. La frase en el nombre de Jesús no tiene ningún poder si no va acompañada de entendimiento y fe. Amén. Lo mismo que pasa con la Santa Cena. El pan que comes, el jugo de uva que tomas, no tiene ningún poder si no va acompañada de discernimiento correcto, de entendimiento y de fe. ¿Me está siguiendo? Entonces, quiero ayudarlo con este tema de el nombre de Jesús. Mire, la iglesia ha utilizado el nombre de Jesús casi como un cliché. Casi como perdóneme el ejemplo, pero para que usted me entienda, de la otra cancha, casi como el abracadabra de los malos, es en el nombre de Jesús de los buenos. Así como Harry Potter decía, ásparas, tuscoros, túspuros, no sé qué. Así los cristianos decimos en el nombre de Jesús. El poder no está en la frase gramatical en el nombre de Jesús. El poder está en entender lo que significa en el nombre de Jesús. Y hoy esta iglesia está entendiendo algo que nunca había escuchado usted en ningún otro lado. ¿Puede ir un buen amén? Que en el nombre de Jesús significa que estás orando con Él y que Él tiene una misión especial al orar contigo como sumo sacerdote que hace que todo se limpie. ¿Voy bien? Amén. Pero entonces, aunque gramaticalmente en español mire que revisé todas las, bueno, no sé si son todas, pero como más de 20 traducciones del inglés, todas las versiones de la Biblia en español que tengo, que están ahí en la internet, ¿verdad? En la página de internet de la Biblia, que trae como 20 o 25 diferentes traducciones, todas dicen en el nombre de Jesús, en mi nombre. Todos dicen en mi nombre. Todas las americanas dicen in my name, o sea, en mi nombre. Pero vuelvo al tema. No dijo, cuando él dice orarán en mi nombre, no les dio la oración gramatical, sino el concepto. Vas a orar en mi nombre. Ahora, en español, decir nosotros por tantos años en el nombre de Jesús ya se hizo un tema de cliché porque todo tiene que ver con el nombre de Jesús y la gente grita y hace un montón de cosas bajo la ley. Pero en el nombre de Jesús. Entonces,
yo me puse a pensar que decir, Señor, vengo en el nombre de Jesús, no es lo mismo que decir, Señor, vengo a nombre de Jesús. ¿Ok? A nombre de Jesús. Y aquí le pregunté al diccionario y el diccionario me dio la razón. A mí, de entrada, se me hacía más claro, más directo, más importante decir, vengo a nombre de Jesús, que vengo en el nombre de Jesús. ¿Sale? Mire, aquí se lo pongo como el diccionario me lo confirmó. Dice, decir que vienes en nombre de alguien significa que actúas en su representación o que vienes de su parte. Es un sinónimo de vengo de parte de. Señor, vengo de parte de Jesús a pedirte tal cosa. ¿Ok? Esa es una opción. Por el contrario, dice, decir que vienes a nombre de alguien indica que te refieres específicamente ¿a qué? A su identidad, y eso tiene más poder. O bien que un trámite, documento o cosa está registrada a su nombre, que es de él. En nombre de indica representación. A nombre de significa, en nombre de indica representación. A nombre de indica titularidad. ¿Sale? Ejemplo, vengo en nombre de mis compañeros a solicitar una prórroga. O sea, vienes en representación de tus compañeros, vienes representando a tus compañeros. Vengo a recoger un paquete que viene a nombre de Juan Pérez. El paquete está dirigido a él y le pertenece ¿a quién? A él. Y ese entendimiento, tú y yo lo tenemos hoy, de que tú no te mereces nada, pero Jesús se lo merece todo. Tú no te mereces nada, pero Jesús se lo merece todo. No sé si me pongo acá o acá. Acá se puede ver mejor. Ajá. Tú no te mereces nada, pero Jesús se lo merece todo. Todo es en Él, por Él. ¿Y para quién es? Para Él. Entonces, que tú vengas a pedir algo a nombre de Jesús te da una mejor claridad de que estás viniendo en su autoridad y que lo que estás pidiendo lo está pidiendo Él porque es en Él. ¿Y para quién es? Y para Él. Él es el Hijo. A Él el Padre no le niega nada. Y si algo estamos pidiendo que Jesús sabe que no es para ti, le va a quitar las plumas y el buche a tu oración y eso no va a ser para ti. Pero junto con eso, Él te va a decir, eso ya no lo pidas. Ya no es así. Déjalo en paz. Ten paciencia. Yo te voy a dar una paz, un reposo, etc. Él te va a ayudar. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, esto de a nombre de, en lugar de en el nombre de, es una cuestión gramatical. Ninguna de las dos tiene poder. Solita. Yo lo que quise es ayudar con el tema del español a entender mejor el concepto. Vengo a pedir a nombre de Jesús porque es de Él, le pertenece a Él y yo lo vengo a pedir porque Él y yo somos uno mismo, diría el profeta Timbiriche. Él y yo somos uno. Él es mi sumo sacerdote. Amén. En el nombre es una representación. Pareciera que eso puede pasar, que Él está allá y yo lo represento acá en la tierra. No. A nombre de Él. Es porque el paquete viene a nombre de Él. El Padre se lo dio a Él. Eso que tú quieres. Esa economía, esa persona, ese matrimonio, esos hijos, ese desarrollo profesional. ¿De quién es? De Él. ¿A quién le pertenece? A Él. Entonces yo vengo a pedirlo porque es de Él, por Él y para Él. Amén. Por eso es diferente, pero volvería al tema, no es un tema gramatical. No estoy cambiando de que ahora digas, vengo a nombre de Jesús, en lugar de en el nombre de Jesús, necesariamente, porque si no tienes fe, no tienes entendimiento, no sirve de nada. Ninguna de las dos sirve de nada. Solo traté de ayudar gramaticalmente a tu entendimiento del español. ¿Puedo oír un buen amén a eso? ¿Ok? Y entonces, termino con esto. Cuando oras, hace muchas semanas atrás,
tal vez 4, 5 meses, 6, no más que eso, yo creo. Este mismo año probablemente. El Señor me reveló, y ahora me está dando la explicación, de por qué cuando los enseña a orar, les dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro, en plural, porque de alguna manera Jesús asumía y quería que ellos oraran juntos. Pero también dice que te vayas a tu aposento y cerrada la puerta oraréis así. Entonces, por fin, ¿quiere que oren todos juntos o quiere que oren en lo secreto? Bueno, hoy nos da el entendimiento de que si al final de su ministerio, del Padre nuestro, que hay que seguir orando, ahora hay que ponerle en el nombre de Jesús, es porque entendemos que oramos juntos y entonces la oración es en plural, aunque estés tú solo. Si estás con alguien más, el Padre es nuestro. Si hay 2 o 3 personas contigo orando en la iglesia o en tu familia o en lo que sea, esto es plural. Pero si estás tú solo en tu aposento, también es plural, porque no estás yendo tú solo a orar. Estás yendo con Jesús a orar. Amén. Y te diría esto. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Tú eres un ser tripartito también. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. 3 en 1. Pero espiritualmente, tu espíritu también tiene 3 personas. Tú, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que pones en oración. Señor, Padre, en el nombre, o sea, Padre nuestro, ¿de quién? De Jesús y mío. Y esa oración sube y es escuchada por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vía de comunicación con el Padre, ¿verdad? En lo espiritual. Padre nuestro, mío y de Jesús, que estás en el cielo, santificado es tu nombre por la obediencia de mi Señor Jesucristo, de mi sumo sacerdote. Y en su obediencia yo fui obediente, yo soy obediente y puedo santificar tu nombre también. Vengo a tu reino, Señor. Tu reino ha sido establecido por la obra de amor, obediencia y justicia de Jesús. Y ese reino espiritual, yo habito en él. Jesús habita en él porque yo estoy en Jesús. Y yo vengo y yo me muevo y yo lo busco, etc. Y puedes orar todo el Padre Nuestro en plural, tú y Jesús. ¿Puede dar un buen amén a eso? Amén. Tú orando en el nombre de Jesús es que tú y Jesús están orando juntos. Y Jesús es el responsable, porque el Padre mira al sumo sacerdote para hacerlo responsable de que ese sacrificio suba correcto. Así que a partir de hoy no vuelvas a mirarte a ti y a decir cosas de ti mal porque tú contaminas la oración. No, el sumo sacerdote que está junto a ti se encarga de ponerlo con olor fragante al Señor. Y el Señor dice aquí la palabra, que lo que pidas orando con Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, dice Jesús, en mi nombre, lo recibiréis. ¿Puede ir un buen amén? Aleluya. Dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Alabe al Señor, alabado de verdad sea nuestro Dios. Y damos gracias porque nos lleva a otro nivel de entendimiento. No son frases vacías y huecas. Tiene todo un sentido y el sentido es el mismo de siempre, dejar de mirarnos a nosotros y mirarlo a Él. Esa es la revelación. Amén. Y quiero recordarte esto último. Estamos hablando de fe, ¿ok? Estamos hablando de subir nuestro nivel de fe al orar, para entender lo que es en el nombre de Jesús. Amén. Y hay un ciclo que te enseñé el año pasado acerca de cómo se genera la fe sobre tu vida. 5 pasos, ¿te acuerdas? A ver si aquí pueden
irlo pensando. El primero lo voy a dejar fuera. El segundo es entender. Entendimiento. Que tengas entendimiento. El tercero es creer. Cuando tú tienes entendimiento y crees, eso produce la fe. Eso es fe. ¿Estamos de acuerdo? Entendimiento y creer. Es la fe correcta. Se puede tener fe incorrecta, me queda claro, y fe fingida. Pero estamos hablando de la fe correcta. Es entendimiento y fe. Y ya que tienes esto, como hoy que estamos entendiendo esto, es valorarlo. ¿Cuánto vas a valorar esta nueva revelación? Ya te dije el paso 1. Valorar el nuevo entendimiento y mi nueva creencia. La valoro, wow, y la anhelo. Ese es el cuarto paso, o el quinto en este caso. Valorarla y anhelarla, y al anhelarla vendrá mayor revelación. Entonces, la revelación trae entendimiento para creer y luego valorar todo esto que es la fe y anhelarla. Y el anhelo nos dará un círculo virtuoso. Y eso es lo que pasa cada domingo acá. Nos arde el corazón cada domingo de recibir las buenas nuevas, de encontrar nuevos ángulos del amor de Dios, de la obediencia de Cristo. Qué interesantísimo es que la obediencia en el Nuevo Testamento es la obediencia de fe, la obediencia a la verdad, a creer en lo correcto. No es lo que hagas, lo que haces es automático, es una consecuencia de vivir en la verdad y de vivir en la fe de la obra de justicia de Cristo. ¿Puede dar un buen amén? Así que no te olvides de estas 5 fases, de estos 5 pasos, y quiera Dios que este tema busques el material, lo pongas en oración, lo repasemos, que nos podamos encontrar los jueves para repasar estos mensajes, porque esa es la manera como tú puedes mostrarle al Señor tu valor, tu quiero saber más, dame más, muéstrame más, revélame más, quiero entender más para creer más y mejor, valorarlo más y anhelarlo más. ¿Me estás siguiendo? Dispongas tu corazón ahí donde está. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por una revelación más. Qué maravilloso es saber que no oramos a Jesús, sino oramos con Jesús. Eso es más poderoso. Ese es el verdadero poder de orar en el nombre de Jesús o a nombre de Jesús. Porque sabemos que tú a Él se lo das todo, porque Él se lo merece todo. Como Jesús oró en la tumba de Lázaro, yo sé que siempre me oyes. Y al decir ven fuera, el Espíritu Santo hizo el poder para que saliera fuera. Así, Señor, que cada oración de mis hermanos, que cada oración nuestra, llevado en unidad, completos en la unidad de Cristo, Él como nuestro sumo sacerdote, Él eleve la oración correcta delante de ti, Padre del cielo, y nos sea dado conforme a la revelación que necesitamos y a los recursos que necesitamos para hacer que nuestra vida cumpla tus propósitos generacionales. Señor, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oiga, qué maravilla, ¿verdad? De la palomita, de abrirla y no romperla y así ponerla ahí. ¡Wow! Como siempre, mirar al Señor en todo lo que el Antiguo Testamento refiere como alegoría, como imagen, es una maravilla. Puedo escuchar un buen amén allá, puedo leerles. Mis amados, oremos con Jesús. A mí me pareció maravilloso. Yo les decía a los que entraron el jueves que les iba a volar la cabeza y el corazón, porque sabemos orar en el nombre de Jesús, pero en un límite, en un nivel. Esto nos lleva a muchos niveles arriba. A partir de mañana o de hoy mismo, tu oración no será la misma, porque irás a orar en Él, completo en Él, junto con Él. Y Él haciendo la mayor parte. Porque Dios lo mira a Él, no te mira a ti. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mis amados, como siempre, es un placer. Pronto les veré por allá por Jalapa. Gracias, como siempre, a toda la iglesia por su favor. A los que trabajan para los servicios presenciales y la transmisión. Señor, oramos para que su gracia y su favor se derrame sobre ustedes
y le siga dando más, ¿verdad? Porque el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. ¿Vale? Dios me los bendiga, les amo y estamos listos para vernos en una próxima ocasión. Bendiciones.